Bueno, bienvenidos todos a la clase de hoy. Eh, Quería arrancar con lo que estábamos en la clase pasada. Una de las compañeras me preguntó acerca del formato PNG, ese formato que nosotros hablábamos que admitía transparencia, era un formato en el cual se podía guardar una imagen, pero la diferencia que tiene con el formato tradicional, que es el JPG, es que, como decíamos recién, admite transparencias. Este formato, el PNG, que les voy a hablar ahora, significa Portable Network Graphics. Es la sigla en inglés de gráficos de red portátiles, o PNG por su acrónimo. Le doy la bienvenida a la compañera que se acaba de unir. Bueno, les comentaba que en esta clase vamos a comenzar con lo que había quedado de la clase pasada por explicar acerca del formato PNG, un tipo de formato que nos permite combinar todos los elementos en una sola imagen, pero a diferencia del formato clásico, lo que sucede con este formato es que admite transparencias. Esto significa que nosotros vamos a poder guardar una imagen y al cargarla, nuestra computadora la va a detectar si es que hay una transparencia como tal. Bueno, ahí les estoy compartiendo mi ventana de Adobe Photoshop. Me confirman si alguno la puede ver ya. Todavía no se ve, pero ya se estará por cargar. Bien. Sí, ahí se ve, yo la veo. Ah, no, yo no. Los que no la pueden ver, les voy a pedir que por ahí reinicien la página, refresquen la web y de ese modo se les va a cargar. Les estoy poniendo el presente a los alumnos que van entrando. Ahí estamos. Bien, me dicen que entonces se puede ver la ventana del Photoshop. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto para ir viendo lo que tiene que ver con las imágenes transparentes. En este caso lo voy a crear en cualquiera de los formatos. Bien, suponiendo que lo que nosotros queremos es mostrar la transparencia, en este caso no la vamos a poder ver debido a que hay una imagen, por así decirlo, sólida en todo el lienzo que nosotros tenemos. Para que nos muestre la transparencia, que muestre que no haya nada en el fondo de la imagen, lo que voy a hacer es ocultar la capa del fondo, quitarle la completa visibilidad a esta capa. Ahí está. Bien, no me deja. Ahí está, ahora sí. Bien, las maneras que tiene el programa este que estamos utilizando, el software Adobe Photoshop, de mostrarnos que en la imagen no hay ningún elemento, es con esta serie de cuadraditos, esto que parecería un fondo de tablero de ajedrez, es la manera que tiene de indicarnos el programa de que no hay fondo, de que hay una transparencia. Si nosotros guardáramos esta imagen, por ejemplo, como PNG, lo que sucedería es que no se, no se guardaría ningún elemento, quedaría una imagen vacía.
Bien, lo que yo voy a hacer en este caso es crear varios elementos arriba de esta transparencia de fondo para mostrarle lo que sucede si lo guardamos en los diferentes formatos. En este caso voy a habilitar la vista de esta capa y vamos a crear alguna serie de formas en ella. Para eso, lo que voy a hacer, más que crearla con algún tipo de herramienta, es eliminar varias partes de la imagen de modo que nos quede solamente lo que nosotros dejamos. Para eso voy a apretar seleccionar con la herramienta de selección una parte de la imagen, y lo que voy a hacer es apretar la tecla suprimir, y lo que va a hacer es borrarnos de la capa que yo tengo seleccionada, que es la única visible, que en este caso es fondo copia. Yo le voy a cambiar el nombre. Nos va a mostrar lo que hay debajo, que en este caso es nada, porque si recuerdan, recién eliminé o dejé de hacer visible la capa del fondo. Voy a repetir este proceso hasta que nos quede una figura en la imagen. Bien, para que se entienda mejor, le voy a cambiar el nombre de la capa y voy a poner forma 1. Ok, como pueden ver, en este caso me quedó una forma en la capa superior, y en la capa inferior, si bien tengo un fondo, en este caso yo no la tengo visible, por lo que no hay nada en este fondo. Es decir, que hay una transparencia. Lo que voy a hacer para que se vea mejor es cambiarle el color a este rectángulo. Voy a hacer clic en la herramienta que nos permite pintar el fondo, y lo que voy a hacer es cliquear en la herramienta de bote de pintura. Y yo, al hacer clic sobre un elemento, me va a pintar todo lo que esté unido del mismo color. En este caso, como era un rectángulo de color blanco sólido, me pintó todo el rectángulo del color que yo tenía seleccionado como color frontal. Bien. Ahora, a la hora de guardar la imagen, recuerden que yo lo podía guardar en formato Photoshop, que era el que al abrirlo me lo abría solamente con el programa y me dejaba explorar entre las capas y seguir editando, por así decirlo. O también podía guardarlo en formato imagen. Lo que hacía este formato era comprimirme todas las capas en una sola, dejando solo una capa con la superposición de todas. Para que ustedes entiendan, si yo tuviera varios elementos, por ejemplo, en este caso vamos a crear otro cuadrado de la misma manera. Vamos a duplicar esta capa, así me quedan dos cuadrados exactamente iguales, pero a uno de ellos le voy a cambiar el color. Para eso me voy a ir a Imagen, Ajustes, y acá, si pueden ver, me aparecen varias opciones de ajustes de imagen. En este caso me voy a ir a la de tono, y acá, al cambiarle el tono de la imagen, va a cambiar. En este caso vamos a elegir un color cercano al rojo para que se note bien la diferencia. Ok, entonces si me siguieron hasta acá, en esta imagen los dos elementos que tenemos son estos dos cuadrados, y en el fondo, esto que vemos que es parte del, está dentro del lienzo, que me lo marco como una especie de tablero de ajedrez, lo usa el programa para indicarnos que en todo este espacio va a haber una transparencia. Bien, si nosotros lo guardáramos en el formato tradicional de imagen, o sea, en el JPG, lo que pasaría es que nos combinaría todas las capas en una, pero sin ningún tipo de transparencia. Entonces, si nosotros le ponemos en guardar, seleccionamos el formato deseado como
JPG y guardamos la imagen. Vamos a ver que al abrirla, ahora la estoy arrastrando desde mi escritorio hacia el programa en un nuevo proyecto. Vemos que no creó transparencia alguna. Como pueden ver, acá no hay ningún tipo de tablero de ajedrez. Y lo que sucedió es que si bien en el proyecto de Photoshop yo tenía una transparencia, lo que sucedió acá es que me eliminó esa transparencia y me la reemplazó con un color sólido en blanco. Si yo acá estoy en el proyecto, si pueden ver acá, se ven cada una de las capas y puedo seguir editándola. Si yo arrastraría la imagen arriba de esta imagen que es transparente, la puedo modificar en tamaño y ponerla encima de las otras dos capas. Como ven, no me respetó la transparencia que yo había creado y lo que sucede es que me la reemplazó con un fondo de color blanco. Voy a eliminar esta capa para que me quede el proyecto nuevamente de los dos cuadrados de color. Por el contrario, si en cambio de guardar esta imagen como JPG la guardo en el otro de los dos formatos que hablábamos las clases anteriores y lo guardo en PNG, este formato que admite transparencias, lo que va a suceder es justamente que al guardarme la imagen me la guarda con una transparencia. Voy a crear un nuevo proyecto de color bien, creé un nuevo proyecto para mostrarles qué es lo que pasa si yo arrastro mi imagen en PNG sobre ella. Como pueden ver, no me creó ningún tipo de color de fondo. Y si pueden ver en la parte de las capas, lo que sucede es que me marca el fondo de la capa como el tablero de ajedrez, que es, recuerden lo que el programa nos mostraba para hacernos entender que en ese lugar hay una transparencia. Si pueden ver, como yo lo guardé como imagen y no como proyecto, ya no puedo en esta instancia separar los dos cuadrados o poner el cuadrado celeste sobre el rosa, porque ya está guardado en una sola imagen comprimida con todas las capas. Lo que pasó con la capa del fondo, que en ese momento estaba no visible, es que la ha eliminado el formato en el que yo guardé esta imagen. Recuerden que admite transparencias, por lo que yo al cargar esta imagen que estaba en formato PNG, lo que sucedió es que me la cargó con la transparencia incluida. Voy a abrir otro tipo de imagen, a ver si tengo algo acá, para mostrarles un poco sobre lo que pasa sobre una imagen con un poco más de matices. Valentín, te quiero hacer una pregunta. Decime. ¿Cómo hago para ponerlo en el fondo blanco a los rectángulos? Para ponerlo sobre el fondo blanco, ¿querés compartir tu pantalla? ¿Estás utilizando el Photoshop? Doy vuelta el celular. Bien, dale. ¿Se ve ahí? No, no lo puedo ver. Aguardame un segundo. Sos Ailén, ¿no es cierto? La que me está hablando. Sí. A ver.
Tenés la cámara apagada, me aparece acá. No. A ver, ahí la prendí. Yo la estaba viendo, sí, yo la veo, se ve. ¿La pueden ver? A ver, Porque aguarden. me quedan los rectangulitos de a tres o cuadraditos y no sé cómo poner el fondo, que lo tengo ahí. Al Ya fondo. vamos, estoy recargando la página, así me actualiza. No, todavía no puedo ver tu... ¿No se ve? Bien, ahora sí puedo ver. Ahí estamos, ahí sí puedo verla. Tuve que refrescar la página. Bueno. Bien, tu duda era cómo hacer para poner el fondo blanco. Sí, porque me quedó los cuadraditos atrás. ¿Se escucha? Sí, tu audio se escucha, Valentín. Bien, ahora sí creo que puedo escuchar. Me decía Yelén, tu duda era cómo volver a poner el fondo blanco. Sí. Bien, si te vas a la parte derecha de la ventana que me estás mostrando, te vas a encontrar con la parte de capas, ¿no es cierto? Exactamente. Ajá. Si vos ves la parte, la última capa, la que dice fondo, esa capa Sí. tiene el ojito apagado, que es lo que nos mostraba o no dejaba de mostrar las capas. Si vos volvés a apretar, Ay, ya está. ahí estamos. Ahí te volvió a... Ay, ya está. Gracias. No, de nada. Bien, ahora por ejemplo, eh, para poner, por ejemplo, si vos quisieras poner lo que es el rectángulo celeste por encima del rosa, bastaría con Ajá. intercambiar la posición de las dos capas en la ventana de capas. No sé si me explico. Ahora les voy a presentar mi... Ah, tendrá que subir la azul para arriba. Exactamente, tendrías que agarrar donde dice donde está la capa del rectángulo azul y arrastrarla por encima del rectángulo rosa. Ahí estamos, perfectamente. Bien, Listo. Gracias. bien, perfecto. Entonces más o menos se entendió hasta ahí lo del formato
PNG y cómo guardar las imágenes en formato de transparencia? Sí. Bien, buenísimo. Les voy a presentar la pantalla. Bien, esto del formato en PNG es bastante útil. Por ahí yo que usualmente trabajo realizando diseños o haciendo diversos tipos de visuales para, por ejemplo, el canal de la ciudad, lo que se hace para poner, por ejemplo, los títulos es crear una pequeña ventana en formato PNG. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear lo que se le llama un zócalo, que es donde van a ir los títulos, lo que se hace, por ejemplo, es con las herramientas de crear formas, se van a crear varias formas y estas se van a guardar con el formato de transparencia, eliminándole la capa de fondo de esta forma. Entonces nosotros, al arrastrar nuestra imagen o al abrirla en un programa de edición de video sobre el video, por ejemplo, lo que nos va a aparecer es este pequeño marco en el cual nosotros vamos a poder guardar, por ejemplo, de forma transparente ese pequeño marco y así poder escribir el título de arriba. Ahora estoy buscando algunas imágenes para poder mostrarles cómo se hace. Bien, suponiendo que nosotros tenemos un video de una persona entrevistada, que en este caso va a ser esta imagen, y nosotros queremos poner lo que se llamaría un zócalo, que es lo que se utiliza en televisión para poner el título a una entrevista, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, que lo crearíamos de esta forma. Eliminaríamos el fondo para que quede de forma transparente y así ubicar el zócalo sobre la nota del entrevistado. Y crearíamos con varios elementos, por ejemplo, para que ustedes entiendan, el círculo de azul más oscuro sería el logo de nuestro programa o lo que fuera, y el celeste más oscuro y el celeste más claro serían el título y el subtítulo respectivamente. Si yo a esto lo guardo como transparencia, lo que va a suceder es que me va a guardar solamente los tres elementos, el círculo y los dos rectángulos, y lo que va a suceder es que la información que está con cuadraditos grises y blancos de fondo no me las va a guardar. Entonces, si nosotros, esto fuera un video de una persona entrevistada, nosotros al cargar nuestra transparencia, lo que sucede es que nos va a cargar solamente los elementos que no estaban en
que no estaban ocultos. Entonces, como ven, la imagen, en este caso, es bastante mayor que solamente los elementos que no tienen ningún tipo de transparencia, porque el proyecto era bastante más amplio que solamente la parte que correspondía a el zócalo. Entonces, dijimos, si nosotros arrastramos este zócalo de la imagen, lo que sucede es que simplemente nos va a cargar la parte que no tiene transparencia y vamos a poder utilizar los elementos para poner nuestro título y subtítulo. Valentín, si no es con la opción Sí. esa de arrastrar, porque yo veo que vos arrastrás la imagen, lo que tenés guardado, digamos, en el escritorio, lo arrastrás al programa. Si no es con arrastrar, porque ya te digo, no, probé de hacerlo y no puedo arrastrar, abrir una imagen, digamos, arrastrándola. ¿Me Bien, explico? también se puede añadir una imagen desde archivo, abrir. Acá nos va a mostrar, por ejemplo, yo acá tengo la ventana de escritorio, nos va a mostrar todos los elementos que están en el escritorio sin importar su formato. Acá, por ejemplo, tenemos varias carpetas y acá nos va a mostrar los diversos archivos de imagen que tenemos en esta carpeta que es la de escritorio, y acá nos va a decir archivo PNG o archivo JGP, dependiendo de cada archivo, ¿no es cierto? Bien, Si yo, por sí, ejemplo, hasta le ahí está. doy, bien, si yo, por ejemplo, le doy clic en este archivo, le doy clic en abrir o simplemente le doy doble clic, lo que va a pasar es que me va a cargar esta imagen Claro, en me lo un... carga aparte, digamos. Yo lo quiero poner arriba de la imagen de la chica, por ejemplo, que estaba ahí. Bien, sí, te la va a cargar en una nueva capa. Lo que podés hacer Claro. es simplemente con la herramienta mover, lo movés y listo. Y ahí ya lo tendría que cargar perfectamente. Bien, a Simplemente, ver. entonces recordá mover. Si por ejemplo nosotros quisiéramos arrastrar varios elementos, por ejemplo, Ahí está. voy a cerrar esta ventana en la que ya cargué la imagen en formato imagen. Esta, como pueden ver, solamente tengo una capa en la que están las tres imágenes combinadas. Yo ahora la voy a cerrar y me voy a ir a esta capa que es la que a simple vista es parecida, pero como pueden ver hay varias capas. Una es la del logo, yo puedo mover los elementos por separado, manipular cada uno de ellos. La otra es la del título y el subtítulo. Si yo, por ejemplo, quisiera arrastrar varios de estos elementos juntos, sin necesidad de guardarlos en una capa, lo que se puede hacer es apretando la tecla Control, que es la que está en la esquina inferior izquierda del teclado, y haciendo clic en el resto de los elementos. Como pueden ver, no solo me seleccionó uno, sino que me seleccionó los tres. Y entonces yo, al moverlos, se mueven como un conjunto. Y si yo los arrastro hacia otra imagen, me los arrastra a los tres, en cada uno con su determinada capa, ¿no es cierto? Les voy a mostrar ahora lo que sucede. Voy a eliminar primero estas tres capas. Les voy a mostrar entonces lo que sucede si la transparencia que tenemos no es una transparencia total, sino una transparencia parcial. Yo les había mostrado la vez pasada, una de las clases anteriores, que nosotros podemos
trabajar sobre la opacidad de cada capa. Esto significa que no solo la podemos hacer 100% invisible o 100% visible, sino que podemos jugar con todos los grises que hay en el medio. Por ejemplo, nosotros de fondo tenemos, si yo le doy en ocultar esta capa, el fondo es totalmente celeste. Ahí la activé de vuelta. Pero si yo le voy bajando la opacidad de a poquito, podemos ver que aparece bien de a poco el fondo que nosotros tenemos, en este caso el color celeste. Ahora bien, si en el caso de que nosotros no tuviéramos fondo, podemos ver que al estar la imagen en un 55% de transparencia, esta aparece como superpuesta al fondo de una forma translúcida, se podría decir. Si nosotros, por ejemplo, guardáramos esta imagen como JPG, que es el formato de imagen clásico, el que no admite transparencias, lo que va a hacer la imagen, el programa, es, como hizo en la imagen anterior de los dos rectángulos, es rellenar el fondo con un color sólido blanco. Entonces, si nosotros arrastramos a un nuevo proyecto, esta imagen ya guardada, vemos que nos hizo un mitad y mitad de la imagen y de un fondo blanco. Lo que sucedió es, por lo tanto, que aclaró esta imagen. Si nosotros la comparamos con la original, lo único que hizo fue una mixtura entre la original y un fondo blanco. Pero bien, si ahora nosotros, en cambio de guardarla como JPG, la guardamos como PNG, lo que va a suceder es que al admitir una transparencia de este formato, nos va a quedar una imagen semi-transparente. La voy a arrastrar al programa para que vean lo que sucede. La voy a arrastrar a otra imagen para que se pueda apreciar bien la transparencia. Y como pueden ver, nos quedó la imagen que nosotros guardamos recién en formato de transparencia en lo que es una imagen semi-transparente o translúcida. Eso se puede utilizar para todo tipo de imagen. Si nosotros, esta es la imagen de fondo y nosotros lo que queremos es guardar este zócalo que nosotros creamos como transparencia, le voy a bajar un poco la opacidad a estos tres elementos. Les voy a mover un poco para que no se superpongan tanto. Lo voy a eliminar directamente. Bien, si nosotros guardamos entonces como transparencia esta imagen que hice, que es el zócalo para poner el título y subtítulo, perdón, ahí la guardé como JPG, la voy a guardar como PNG, que es la que admite transparencia, dijimos. Y podemos ver que al arrastrarla sobre una imagen sólida, lo que sucede es que nos queda una imagen de la misma manera que la otra, semi-transparente. Si ustedes se fijan, podemos ver a través de ella la imagen del fondo. También por ahí, este tipo de imagen con semi-transparencia es muy útil para generar lo que se llaman marcos. Es tal cual lo que es un marco de una foto.
Bien, si yo copio esta imagen, le voy a dar en copiar. Como pueden ver, algunas de las imágenes sí me admiten transparencias y me las muestra de la misma forma en Google que en Photoshop. Como pueden ver, a esta imagen me la muestra con esa serie de cuadraditos de tablero de ajedrez grises y blancos, lo que me quiere decir que es una imagen transparente. Si ustedes se fijan en el título de la imagen, la define como imágenes de marcos PNG. Eso quiere decir que nosotros, si guardamos esta imagen, la vamos a poder usar como una transparencia, ya está en ese formato. Por el contrario, la imagen que yo seleccioné para pasar al programa no lo está. Lo que me marca de fondo es esta serie de cuadrados blancos. Lo que yo hice entonces fue copiar la imagen, la voy a pegar en un nuevo proyecto de Adobe Photoshop, y al darle pegar no tenemos que bajar la imagen, ya directamente me lo pega. Voy a ocultar la capa de fondo para hacerla visible. Si ustedes se fijan, antes cuando no estaba oculta, la capa de fondo era celeste. En este caso yo la voy a dejar en no visible. Y al darle con la herramienta selección el interior de los marcos, con la tecla suprimir, voy a ir eliminando y lo que va a suceder es que me va a volver a mostrar esa serie de cuadraditos que, recuerden, nos indicaban transparencia. Como pueden ver, en el medio de estos rectángulos sigue habiendo blanco. Esto es porque no hay transparencia en esa parte de la imagen. Yo no borré lo que había entre medio de ellas. Entonces yo, al guardarla como PNG, van a ver que cuando la cargo por sobre una imagen que sí tiene fondo, lo que sucede es que nos va a generar esa sensación de ventana de fondo en la imagen. Entonces lo que voy a hacer es colocar esta imagen en cada uno de los cuadraditos interiores de los marcos. Para eso, para ajustar la imagen, si ustedes se fijan, no solo es mucho más grande, sino que tiene totalmente otro formato. Le doy la bienvenida a la alumna que se unió recién. Estábamos explicando el tema de las imágenes en formato PNG, estas imágenes que admiten transparencia. Yo recién guardé esta imagen. Si ustedes se fijan, es una serie de 4 ventanitas transparentes y la cargué por sobre esta otra imagen. Les decía a los chicos que, si se fijan, esta imagen está en totalmente otro formato y otro tipo de tamaño. Lo que voy a hacer entonces es primero transformar la escala a una escala que nos sirva más para los cuadrados. Recuerden que con Shift yo podía hacer que esta imagen aumente o disminuya de tamaño, pero siempre en forma proporcional. Bien, lo que hice ahí fue ajustar la imagen al tamaño de mis viñetas. Y ahora, para eliminar la parte de la imagen que sobra, por así decirlo, le voy a dar en la herramienta de selección y sobre la capa que yo quiero recortar, que en este caso es la de la chica, si se fijan es esta, voy a
seleccionar las partes que están de más y simplemente dándole en suprimir se van a borrar. Hay otra parte que yo no quiero. Si ustedes, por ejemplo, seleccionan otra capa, se equivocan y le dan en suprimir, van a ver que nos elimina la capa de arriba, la que tenemos seleccionada. En este caso, no quiero que nos elimine esta capa, entonces voy a seleccionar la capa de abajo, que es la de la imagen de la chica. Y como pueden ver, nos va a dejar incluir dentro de la ventana que yo recorté la imagen de la chica. Así puedo, de esta manera, rellenar el resto de las viñetas con imágenes. Para no hacerla tan larga voy a duplicar esta capa. Y de esta forma completé de forma rápida todas las viñetas de esta imagen. ¿Por qué yo pude poner una imagen detrás de esta sin que me la tape la de arriba? Bien, porque esta imagen estaba en formato transparente. Si yo, por el contrario, a esta imagen, aunque tenga las viñetitas, la hubiera guardado como JPG, que es el formato de imagen común, que no admite transparencias, lo que va a suceder es que nos va a rellenar la transparencia, la vamos a arrastrar, como pueden ver acá, con un fondo blanco. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo con este tipo de imagen, veríamos que no nos deja ver las imágenes anteriores porque tiene un pedazo de fondo sólido que el mismo programa, al guardarla en JPG, le agregó para suplir la carencia de fondo, ya que esta no admite transparencias. Voy a eliminar esta capa. Así nos muestra la capa anterior. Si nosotros ahora guardáramos esta imagen como una imagen JPG, que es el formato que no admite transparencias, lo que sucedería es que nos rellenaría todo este pedazo de imagen que está mostrado como tablero de ajedrez en un color sólido. Cuando nosotros la guardamos como JPG y nos va a rellenar como color sólido la imagen, lo que va a hacer es preguntarnos varios tipos de cosas. Por ejemplo, ¿con qué color rellenamos el fondo? En este caso le voy a poner negro, a ver qué pasa. Como ven, el fondo me lo rellenó de color negro. Ahí estamos. Bien, antes de seguir con los temas, les quería hablar de los atajos que tiene Adobe Photoshop. Ustedes podrán ver algunas veces que yo, sin irme, por ejemplo, a edición, deshacer o edición, pegar, yo voy a realizar opciones. Ustedes por ahí se van a preguntar cómo es que está haciendo este tipo de cosas sin moverse con el cursor sobre la pantalla. Esto es porque utilizo atajos. Los que por ahí vengan de utilizar Word o que estén familiarizados con la computación van a seguramente haber utilizado algunos de estos atajos en la cotidianidad, como por ejemplo el atajo de copiar y pegar, que es control C y control V respectivamente. Nosotros, ¿cómo sabemos estos atajos? Lo sabemos porque al realizar una opción, si ustedes se fijan, la opción de deshacer, a la derecha de esta opción nos marca control Z. ¿Esto qué significa? Que nosotros
oprimiendo la tecla Control y la tecla Z, vamos a realizar la opción de deshacer. En este caso lo último que hicimos es eliminar capa, así que deshaceríamos eso. Ahora yo voy a apretar Control Z para que ustedes vean lo que sucede. Lo que pasa es que nos elimina el último paso que hicimos. Si nosotros, por ejemplo, agarráramos esta capa, seleccionaríamos un pedazo de esta capa, en este caso voy a recortar solamente el rectángulo amarillo. Si nosotros nos vamos a edición, vemos que al lado de copiar está el famoso Control C y al lado de pegar está el Control V. ¿Qué es copiar y pegar? Bueno, justamente al apretar Control C me va a duplicar la imagen y al apretar Control V la va a pegar nuevamente. Como ven, por ejemplo, otra de las opciones es Control X para cortar, en cambio de copiar y duplicarla, lo que hace es eliminarla y al pegar nuevamente con Control V lo que va a hacer es volver a pegar. Otra de los atajos que es uno de los más utilizados es Control J. Eso es simplemente para duplicar. Si nosotros nos posicionamos sobre una capa, por ejemplo, una de las caras de la chica, en este caso la de abajo, y oprimo Control más la tecla J, lo que va a suceder es que nos creó una copia de esta capa. Como ven, en el nombre de la capa me la muestra como capa 1, perdón, copia 4, porque es la cuarta copia de esta capa. Si nosotros nos vamos a una capa, que en este caso la voy a renombrar como marco, posicionamos sobre esa capa y le damos en Control y J, lo que va a suceder es que nos crea un duplicado del marco. Otro de los atajos, si se puede decir así, es las flechas. Las flechitas de nuestro teclado nos sirven para posicionar los elementos. Ahí yo estoy, si bien no estoy moviendo el mouse ni el cursor, estoy apretando la tecla flecha hacia abajo y esto me va a desplazar el elemento, la capa hacia abajo. Lo mismo va a pasar con las flechas hacia los costados. Otra de las opciones también es la tecla suprimir, como les contaba recién. Para no poner en opciones de capa, eliminar capa, lo que podemos hacer simplemente con el suprimir, la borra directamente. Ahora voy a oprimir Control Z para deshacer esa opción, que es como les comentaba recién, la opción, el atajo para mover. Como ven, cada una de las opciones, la mayoría, tiene al lado un atajo. Yo la verdad no me los sé todos, por ahí les tiro los que más utilizo yo, pero la mayoría de las opciones, si ven en todas las ventanas, lo podemos realizar de la misma forma mediante atajos. Bien, hasta acá se entendió. ¿Hay alguna duda con el tema de Photoshop? ¿Todo bien? Ok. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de la parte teórica del diseño. Yo estuve buscando para esta clase algo de dirección visual y movimiento, pero en el proceso me encontré con un PDF que me pareció que tiene mucha información sobre el diseño gráfico en sí y sobre todos los tipos de elementos visuales que podemos encontrar. Así que antes de seguir con lo que tenía planeado, me gustaría leer varias partes de este PDF que, si bien está, por así decirlo, en
palabras un poco difíciles, tiene un nivel un poco alto de comprensión, tiene una información muy valiosa que, bueno, me gustaría compartir. Después se los voy a pasar de todos modos, así lo leen más tranquilos en su casa. Empecemos con la introducción. Los elementos visuales, cada uno con sus cualidades específicas, constituyen la sustancia básica de lo que vemos. Siguiendo la teoría de Gestalt, cada sistema está constituido por partes interactuantes que pueden aislarse y observarse independientemente para después recomponerse en un todo. Bien, después vamos a hablar un poco de lo que es la teoría de Gestalt, pero básicamente lo que está diciendo acá es que todos los elementos visuales pueden separarse y estudiarse independientemente de su contexto para después recomponerse en un todo y estudiarse de manera general en lo que hacen al diseño. La elección del énfasis de los elementos visuales y la manipulación de estas para lograr objetivos está en manos del artista o visualizador, pues lo que decide hacer con ellos es la esencia de su oficio y las opciones son infinitas. Según Dionis, los elementos visuales básicos son el punto, la línea, el color, la textura, el contorno, la dirección, el tono, la escala, la dimensión y el movimiento. Bien, nosotros en esta clase les había preparado algo que tenía que ver con dirección visual y movimiento, pero me pareció más acertado empezar a hablar un poco sobre todos los elementos visuales que tenemos en general para después hacer énfasis en cada uno. Bibliafan, por su lado, las divide en dos categorías. Superficiales implican espacio de 2 o 3 dimensiones, color, textura, plano y forma, y los unidimensionales, elementos de una sola dimensión. Vamos a comenzar con el primero de los elementos visuales que les comentaba recién, es el punto. Es el elemento más básico que tenemos para ir describiendo. El punto es la unidad más simple de la comunicación visual y ni siquiera hace falta que esté representado gráficamente para que influya en la composición. Por ejemplo, el punto de fuga, el centro de una superficie son puntos que están implicados siempre en nuestro diseño, pero no están representados gráficamente, por así decirlo, no los vemos, no están representados con un punto visible en nuestra imagen. Simplemente son puntos que existen, pero no están representados gráficamente. Sus propiedades esenciales son la dimensión, que es relativa, pues varía según la distancia, la forma y el color, cuya capacidad de variación es notable. La principal característica del punto es su naturaleza dinámica, pues dependiendo de su ubicación en el plano original, creará tensiones visuales. El punto central, que está en el centro de nuestro diseño, estabiliza la composición al coincidir el centro geométrico con el estímulo visual. El punto un poco descentrado del centro de la imagen produce una tensión del estímulo al centro. Si la disociación no es muy acentuada, respectivamente acabarán coincidiendo. Perdón, muy acentuada. Lo que significa es que si el punto no está perfectamente centrado, va a producir una especie de tensión al receptor. Pero bien, si la descentración no es muy grande, lo que va a suceder es que básicamente van a terminar coincidiendo, no se va a notar este descentrado que tiene el punto. Para que ustedes lo entiendan, básicamente se hace más grande la tensión si el descentrado de este punto es mayor, crece gradualmente. Si nosotros vamos a descentrar todavía más y más el punto, vemos que cambia un poco. El punto muy descentrado, la tensión decrece, sobre todo si no se encuentra en alguno de los ejes. Si se quiere restablecer un cierto equilibrio dinámico, habrá que compensar con otro elemento visual. Lo que nosotros decíamos, si nos vamos, por ejemplo,
a nuestra ventana de Photoshop, creamos con la herramienta pincel, por ejemplo, un punto. En este caso lo voy a crear en una nueva capa, eliminando con la tecla suprimir las anteriores para que no imperfectan. Bien, si nosotros creamos un punto, en este caso voy a elegir un color oscuro para que contraste, prácticamente en el centro, no va a generar demasiada tensión visual. En este caso no está perfectamente centrado, por lo que, como decía, el punto no se nota tanto la descentración y no genera tanta tensión. Si nosotros, por ejemplo, lo que explicaba recién, bien, lo que sucedió es que creé el fondo sobre la misma capa. Voy a crear una nueva capa de fondo, color azul, y ahora en una nueva capa, ahora sí, en esta capa que está vacía voy a crear con el color más oscuro un punto en el centro. Lo que decía, el tercer punto de este artículo, que cuando el punto está muy descentrado la tensión decrece, sobre todo si no se encuentra en alguno de los ejes. Si se quiere restablecer un cierto equilibrio dinámico, habría que compensar con otro elemento visual. Lo que decíamos que hablábamos también en la clase pasada, si el punto está muy descentrado, está sobre casi uno de los lados, lo que sucede es que me queda la imagen bastante desbalanceada. Este punto, por ser mucho más oscuro que el fondo y por ser el único elemento básicamente que hay, tiene un peso visual muy grande y nos desequilibra mucho la imagen. Lo que dice acá, que si quisiéramos restablecer un poco cierto equilibrio dinámico, habría que compensar con otro elemento visual. Por ejemplo, otro punto de otro color. Y lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, en un lado prácticamente opuesto, como para que por lo menos compense. En este caso la imagen está mucho más balanceada que estuviera solo el primero de los puntos. El otro punto que mencionaba el artículo es: dos puntos se conectan y son capaces de dirigir la mirada, más cuanto más próximos estén entre sí. Justamente lo que hicimos recién nos sirve para charlar un poco este ejemplo. Dos puntos conjuntos forman una línea y esto nos permite dirigir la mirada hacia cierto lugar en específico. Por ejemplo, acá lo que sucede es que entre dos puntos el cerebro traza directamente una línea entre ellos y nos van a dirigir la mirada hacia un lugar o hacia el otro. Además, constituyen algunos tipos de imágenes, como el puntillismo, donde las tramas de puntos son el fundamento de los medios mecánicos de reproducción de la imagen, haciendo que gran cantidad de yuxtapuestos creen la ilusión de tono-color. No sé si todos conocen el estilo puntillista de dibujo o de diseño. Es justamente un estilo en el que hay muchos puntos cerca que crean una ilusión de haber un plano de color. Voy a buscar algunas imágenes para ilustrarlos un poco. Si ustedes se fijan en alguna de estas imágenes, en ninguna hay un plano de color sólido, sino que la yuxtaposición de todos los pequeños elementos, que en este caso son puntos, va a crear la falsa ilusión de que hay un color sólido. Por ejemplo, si vemos en la cara de la nena, en este caso, no hay una pintura sólida de fondo, sino que se crea la ilusión de que el color es un sólido marrón o anaranjado por todos los diferentes puntitos que están muy cerca. Otro elemento visual, uno de los más importantes, es la línea. La línea puede entenderse como un punto en movimiento o la historia de este.
o también como una cadena de puntos, donde están tan próximos entre sí que no pueden reconocerse individualmente, aumentando la sensación de direccionalidad. Entonces, si nosotros lo trasladamos al tiempo, la línea puede entenderse como como un punto de movimiento y su historia, lo que sería también como la cola que va dejando el punto, o como muchos puntos juntos. Si nosotros vamos uniendo varios puntos del mismo color, lo hacemos bien y bien cerca, lo que sucede es que ya el cerebro lo deja de entender como un punto y lo empieza a entender como un solo elemento al que llamamos línea. Por su naturaleza es enérgica, flexible, libre, direccional y tiene un propósito. Puede ser inflexible e indisciplinada para aprovechar su espontaneidad expresiva y a la vez delicada y audaz. Bueno, como decía acá, la línea, por el contrario, es solo un punto, lo que nos va a generar es cierta direccionalidad. Nos va a transmitir la sensación de movimiento y nos va a trasladar el ojo desde un lugar hacia el otro. Al mirarla desde un punto hacia el otro, es innegable que, bueno, el ojo se mueve y eso es lo que nos da cierta energía, flexibilidad y, bueno, esto dice a la vez delicada y audaz. Es el instrumento esencial de la previsualización. Presenta tangiblemente aquello que aún no solo existe en la imaginación como bocetos y de la notación, escritura, dibujo de mapas o música. Bien, vamos con los elementos básicos de la comunicación visual. Siempre hablando de la línea, ¿no es cierto? Las principales funciones son señalar y significar. Específicamente entre las funciones de significación van a destacar: crear vectores de dirección, aporta dinamismo, crea relaciones entre elementos y condiciona a la dirección de lectura. Bueno, esto es lo que veíamos justamente recién, lo que hablábamos antes. Nosotros tenemos dos elementos, en este caso voy a hacer dos puntos de color rojo, y al hacer una línea entre medio, no solo va a conectar estos dos elementos, sino que va a ayudarnos a mover la vista del receptor de un lugar hacia el otro. Otra cosa que sucede con la línea es que separa planos. Los contornos lineales diferencian cualitativamente dos áreas de distinta intensidad visual. Bueno, esto no hace falta explicarlo tanto, pero justamente lo que sucede es que divide entre dos planos diferentes. Si yo agarraría, por ejemplo, un plano sólido, y en el medio haría una línea, lo que va a suceder es que nos va a delimitar estos dos espacios y el cerebro los va a identificar como dos espacios diferentes. Es, bueno, a raíz de eso que cuando dibujamos y creamos líneas, justamente las hacemos para separar un elemento de otro. También las líneas se van a utilizar para dar volumen mediante el sombreado o al superponer líneas curvas casi tangentes al contorno de objeto. Esto es un poco como el tema del puntillismo. Cuando hay muchos puntos juxtapuestos, el cerebro los identifica como un plano de color. De la misma manera, cuando hay varias líneas superpuestas, el mismo cerebro lo va a identificar como un plano de color también. Si nosotros, como decía el artículo, estas líneas las
ubicamos casi al contorno del objeto, lo que va a suceder es que nos va a dar una sensación de sombreado. Bien, otra de las funciones de la línea es representar en forma tridimensional, alojada sobre la diagonal. La línea es dinamizadora, por lo que el empleo de objetos lineales aporta profundidad. Por ejemplo, en un bodegón, que por su limitado espacio no puede representarla mediante un tamaño o color. Otra de las funciones principales de la línea es marcar una estructura de composición. Consigue, como ningún otro, salvaguardar la identidad visual de un objeto representando a través de su estructura. Hay varios tipos de líneas, por ejemplo, la línea objetual, percibida como un objeto unidimensional, constituye la materialidad de la imagen. La línea de sombrado forma tramas que dan volumen y profundidad a objetos. La línea de contorno constituye su definición formal. En el Renacimiento se prescindió de ella mediante el sfumato, esta técnica en la que no hay una línea de contorno, sino que más bien hay un degradado, un fade entre el objeto y su contorno. Y la línea de recorte. Berger la expone como la existencia de este tipo de línea de corte más teórico que pertenecería a un espacio bidimensional, mientras que la de contorno se asociaría a un espacio con profundidad. Bien, hasta acá se entiende todo bien. ¿Alguna duda? Bien. Otro de los elementos visuales más utilizados es el color. Bien, perfecto. Otro de los elementos visuales más utilizados es el color. Cada color tiene numerosos significados asociativos y simbólicos. Aunque no existe un sistema unificado de las relaciones mutuas de los colores, es indudable que los colores tienen una intensa afinidad con las emociones. Bueno, esto es un tema directamente para no una clase, sino varias. Ya lo vamos a estar viendo un poco en transcurrido el avance del curso. El tema de la psicología del color es algo muy importante, sobre todo en el diseño, porque nosotros para transmitir una idea no es lo mismo que utilicemos el color rojo que el azul. Es más, son totalmente contrarios y justamente al usar uno tenemos que tener muy en claro lo que queremos expresar. Dice las dimensiones del color, el matiz. Es el color mismo o croma con sus con sus propias características. Los matices o colores primarios son el amarillo, el rojo y el azul, de los cuales saldrán los secundarios, el naranja, el verde y el violeta. Y el resto de los componentes de la rueda de colores. Se les llama colores secundarios, por ejemplo, porque son colores que se forman con la conjunción de estos primeros tres colores. Por ejemplo, con el amarillo y el rojo se forma el naranja, con el rojo y el azul se forma el violeta, y con el amarillo y el azul se forma el verde. La saturación es otra característica del color que hace referencia a la pureza de un color respecto al gris. El color saturado, compuesto de matices primarios y secundarios, es simple, explícito y está más cargado de emoción, mientras que los colores menos saturados apuntan hacia la neutralidad cromática o acromatismo y son sutiles y tranquilizadores. Bien, para entender lo que quiere decir el punto de la saturación, por ahí es difícil entenderlos con palabras, así que se lo voy a mostrar con alguna imagen. Voy a eliminar primero estas capas y voy a crear una forma
en este caso de un color rojo. Bien, nosotros, si nos vamos a la modificación de colores y saturación, nosotros la primera de los dos puntos que explicaba, el matiz, sería justamente el tono del color. Si nosotros lo cambiamos, podemos alternar entre toda la rueda de colores, entre colores primarios, secundarios y terciarios. En este caso, lo voy a dejar en rojo. Y para entender la saturación, lo que hace esto es justamente, como decía, es justamente la pureza del color respecto al gris. Si nosotros cargamos la saturación casi al máximo, no cambia mucho porque justamente el color que yo elegí era bastante saturado, pero si lo vamos desaturando, lo que vemos es que se hace cada vez más grisáceo, hasta al llegar al gris neutro. Como decía este artículo, el color más saturado y compuesto de matices está más cargado de emoción. Por ejemplo, este rojo transmite mucho más, por así decirlo. Por el contrario, mientras los que están menos saturados apuntan hacia la neutralidad cromática o cromatismo, son sutiles y tranquilizadores. En este caso, si nosotros agarráramos este rojo y lo lleváramos casi al punto del gris, lo que notaríamos es que el color es mucho más apacible que el rojo que teníamos en mi primer momento. Voy a apretar Control Z, en este caso para que me deshaga ese cambio y así poder apreciar la diferencia con el rojo más saturado. Otro de las dimensiones del color es el brillo, que es el valor de las graduaciones tonales, o sea, que va de la luz a la oscuridad. Para entenderlo, también vamos a utilizar otro de los modos de ajustes de imagen. Se podría decir que a menos brillo tenemos más nivel de negro y a mayor brillo más nivel de blanco. Si nosotros le bajamos el brillo, lo que pasa es que el color es más cercano a un color negro. Bien, hasta acá se entendió bien. Bien, acá este artículo va a hablar un poco de la psicología del color, las connotaciones psicológicas del color. Dice que a cada color se le ascribe un significado simbólico, pero estos colores no se combinan accidentalmente a los sentimientos, sino a experiencias universales profundamente enraizadas. O sea que esto no es que tiene algo que ver directamente con los sentimientos, sino que tiene que ver con las cosas que nosotros fuimos aprendiendo de chicos. Si nosotros a una persona que no tenga ninguna experiencia, como un bebé, por ejemplo, le empezamos a explicar el color azul va a estar transmitido a la feminidad y el color rosa a la masculinidad, lo va a entender así, aunque todos lo entendamos como lo contrario. Esto es porque nosotros desde chicos nos han enseñado ciertas cosas que tienen que ver con cada color. Además, cuando determinados colores se asocian siempre a sentimientos semejantes, se conforma un acorde cromático. Bien, dije no me iba a meter tanto en la psicología del color, pero básicamente, para que ustedes lo vayan entendiendo, les voy a leer algunos. Por ejemplo, el azul lo que transmite es lejanía, frío, se utiliza para también la masculinidad. El rojo, por el contrario, es amor, calor, también se asocia a las prohibiciones. El amarillo se asocia, por ejemplo, a la acidez, al optimismo o a la envidia. Hay muchísimas más cosas que nos transmite cada color,
acá solamente nos dice 3, pero cuando veamos la parte de psicología del color, van a ver que cada color se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, el azul se puede utilizar para todo lo que tiene que ver con información, computación, también para lo que es algo quirúrgico, médico, se suele utilizar el color azul para lo que es la salud. Otro elemento que podemos ver en lo que es el diseño es la textura. Es un elemento visual relacionada a la composición de una sustancia a través de variaciones diminutas en la superficie del material. Coexisten cualidades ópticas y táctiles, pues podemos apreciarla mediante la vista o el tacto, aunque a veces no tienen cualidades táctiles. Bien, o sea, hay texturas visuales y texturas táctiles. En este caso nosotros estamos trabajando justamente en un software, no vamos a nunca ver la característica de textura táctil, pero para que ustedes entiendan la característica de textura visual, me voy a ir a opciones de fusión y le voy a aplicar una textura. Si ustedes ven la imagen, lo que sucede es que nos ha creado una especie de textura visual. Voy a intercambiar entre varios tipos de textura, como por ejemplo esta. Lo que nos genera es una sensación de tridimensionalidad, de una sensación de que si nosotros pasamos la mano por ahí va a tener cierto relieve. Voy a modificar un poco la escala de la textura. Así ven cómo se va modificando a medida que voy tocando sobre ella. Bien, esto es justamente una textura visual. No solo las imágenes poseen textura, sino que básicamente todo posee textura. Si miro a mi alrededor, encuentro muchas cosas con textura, como por ejemplo la pared tiene una textura similar a la imagen. Si yo la toco, voy a notar que tiene un relieve y a mi tacto va a ser diferente que otra cosa que no tenga tanto relieve o que sea un poco más lisa. Las dimensiones básicas de las texturas. Dimensión perceptiva, junto con la luz, la textura es el elemento visual necesario para la percepción espacial. Como les mostraba acá, junto con las luces y las sombras que tiene esta textura, vamos a percibir cierta tridimensionalidad en el objeto. Esto nos da la sensación de que hay cierta profundidad entre las partes de luz y las partes de sombra. Nosotros, cambiando un poco la textura, vamos a conseguir diferentes tridimensionalidades. Si yo justamente pongo una textura así, lo que va a pasar es que para mi cerebro este elemento va a ser prácticamente liso. Por el contrario, si yo aumento la profundidad, va a crear la sensación de que el elemento tiene un poco más de tamaño hacia lo que es el fondo. Y también está la dimensión plástica, importante porque el aspecto superficial de muchos objetos influye en el resultado visual de estos. Otro elemento visual que podemos encontrar es el contorno. Es la forma descrita por la línea, figura plana y simple que puede describirse y construirse fácilmente visual o verbalmente. Contornos básicos a partir de los cuales derivan todas las formas físicas. Bien, el contorno lo podríamos definir como el borde de la imagen, lo que separa justamente una imagen del fondo. Nosotros le aplicamos un trazo a esta imagen, vemos que se intensifica un poco la sensación de contorno. Todas las imágenes tienen contorno, sin embargo, al aplicarle un trazo lo que estoy haciendo es exagerarlo un poco para que ustedes
noten de qué estamos hablando. En este caso ven cómo de un punto, que es la herramienta más básica, se desprende básicamente todo y se pueden construir muchísimas más cosas. Dice diseño gráfico y la dirección del arte, elementos básicos de la comunicación visual. No todos los elementos nos transmiten, al igual que los colores, lo mismo. Por ejemplo, un cuadrado, que es una figura de 4 lados de la misma longitud y con ángulos rectos iguales en sus esquinas, se asocia con la torpeza, la honestidad, la rectitud y el esmero. Además de eso, nos va a generar muchísimas otras sensaciones, como por ejemplo las que tengo en este otro apunte. Un cuadrado expresa la horizontal y la vertical, que construye la referencia primaria con respecto al equilibrio y bienestar, tanto psicológicamente para el hombre como todas aquellas cosas que se construyen. Así que no solo los colores nos van a transmitir diversas emociones, sino que las formas también. No tenemos que elegir de una forma aleatoria las formas que utilizamos en nuestro diseño, pues estas van a transmitirnos emociones, van a cambiar radicalmente la intencionalidad de nuestro diseño. El triángulo, por el contrario, una figura de 3 lados y ángulos iguales, se asocia con la acción, el conflicto y la tensión. También podemos ver que hace referencia a la estabilidad, pero en sentido opuesto que la diagonal. Perdón, pero en sentido opuesto que el cuadrado, ya que la diagonal es una fuerza direccional más inestable y provocadora. Su significación es amenazador y subversivo. Bien, por el contrario, decíamos que el cuadrado por ahí hace que nuestro diseño sea mucho más estable y sea asociado al equilibrio y el bienestar. El triángulo también va a ser estable, sobre todo si la base del triángulo está hacia abajo, pero de una forma diferente a las formas más cuadradas. Por el contrario, la otra de las formas, el círculo, es una figura continuamente curvada cuyo perímetro equidista de todos sus puntos del centro. Se le asocia con la infinitud, la calidez y protección. Acá tenemos que las fuerzas direccionales curvas tienen significados asociados al encuadramiento, la repetición y el calor. Otro de los elementos visuales, que es uno de los con los que vamos a continuar en la explicación, es la dirección. Cada contorno básico expresa una dirección visual básica y significativa, la cual tiene una fuerte significación asociativa y es muy importante para la intención compositiva dirigida a un efecto y un significado final. Para entender esto de la dirección, vamos a hablar de las diferentes líneas que podemos trazar sobre un plano y sus diferentes posiciones respecto al fondo. Tenemos las líneas rectas, horizontales y verticales. Viene del cuadrado y se asocia con la estabilidad de toda cuestión visual y a la referencia primaria del bienestar y maniobrabilidad del hombre. Bien, tenemos también en diferentes imágenes para anotar el ejemplo. Bueno, en este caso solo agarré imágenes que ejemplifiquen la diagonal. Viene del triángulo y se asocia con la inestabilidad, la amenaza y la provocación. Las líneas diagonales, como podemos ver en estos ejemplos, lo que sucede es que no tenemos un plano tan estable como si las líneas fueran perfectamente horizontales o verticales. En este caso, las líneas diagonales lo que hacen es transmitirnos una sensación de movimiento, por así decirlo, mucho menos estables que las líneas rectas, horizontales o verticales. Por ejemplo, en esta publicidad de Fernet Branca, lo que nosotros vemos es que
tiene cierto movimiento con respecto a una imagen que si estuviera perfectamente alineada verticalmente. También lo podemos ver en esta imagen, nos genera cierto movimiento la diagonal que describe y que traza el cable del mouse. En esta publicidad de Coca-Cola lo mismo, al no estar perfectamente horizontal a 90 grados con respecto a la base de la imagen, como por ejemplo la palabra siempre, lo que nos genera es cierta sensación de movimiento. Y lo mismo con esta última, que si bien está casi de forma vertical, al tener un poco de inclinación hacia el lado izquierdo, lo que nos genera es una sensación de direccionalidad y de que la imagen no está estática. Le da, por así decirlo, un poco más de dinamismo a la imagen, hace que sea un poco monótona. Y otra de las direccionalidades que podemos encontrar en una imagen es la curva. Viene al círculo y se asocia con el encuadramiento, la repetición y el calor. Bien, otra de las funciones visuales que podemos encontrar es el tono. Es la intensidad de oscuridad y claridad de un objeto. Sirve para distinguir ópticamente la complicada información visual del entorno. Vemos lo oscuro porque está próximo a lo claro y viceversa. ¿Qué quiere decir que lo oscuro está próximo a lo claro? Quiere decir que si nosotros tenemos un fondo totalmente blanco, y por encima tenemos un objeto X en un color negro, lo que nos va a generar es que el objeto que está en negro está más cerca de nosotros, aunque esto es un plano que está en 2 dimensiones, nos va a generar cierta tridimensionalidad. La juxtaposición de tonos es efectiva para indicar la dimensión del objeto y para representar los bordes de la línea sin que ésta aparezca expresamente. La línea no podría crear la ilusión de realidad al tratar de mostrar perspectiva sin recurrir al tono. Esto hace referencia a que para crear una sensación de realidad nosotros no debemos utilizar líneas marcadas. Si nosotros miramos a otra persona no vemos su contorno como tal, sino que vemos una juxtaposición de tonos, un cierto contraste, que eso nos va a indicar dónde termina cada objeto. Nosotros vemos, por ejemplo, la cara de una persona, lo que vamos a ver al borde no es una línea totalmente marcada, sino lo que nosotros vamos a ver es un oscurecimiento del tono hasta llegar al final del objeto. Aunque entre la luz y la oscuridad hayan ciertos grados tonales distintos, la escala tonal más utilizada tiene 13 grados. El visualizador se enfrenta a esta limitación tonal gracias a la manipulación del tono mediante la juxtaposición. Bien, y ya llegando al final de estos elementos visuales, tenemos la escala, que ya habíamos hablado de ella, es la capacidad de que los elementos visuales se modifiquen y definan unos a otros. Es posible establecer una escala mediante el tamaño relativo de los elementos visuales. No existe lo grande sin lo pequeño, por ejemplo. Y mediante relaciones con el entorno. De ahí a que la juxtaposición y la medición sean tan importantes. Para entender esto, por ejemplo, vamos a ir nuevamente a Photoshop. Lo que decía que no existe lo grande sin lo pequeño es que, por ejemplo, cuando hay un solo elemento, no podemos decir que es grande o chico.
porque no tenemos nada con qué compararlo. Si bien ocupa poco espacio en el plano, nosotros al crear un elemento más pequeño, lo percibimos al primero de los dos elementos como el elemento grande. Y por el contrario, si nosotros creamos otro elemento más grande, vamos a pasar a ver el primero de los dos elementos como el elemento pequeño. La medida del hombre es el factor más decisivo para establecer una escala. Así, la utilizaría Le Corbusier para establecer una altura media del techo, una puerta media o una ventana media. También tenemos la sección áurea, fórmula proporcional sobre la que basar una escala basada en bisecar un cuadrado y usar la diagonal de una de sus mitades como radio para ampliar las dimensiones del cuadrado, convirtiéndolo en un rectángulo áureo. O sea, lo que quiere decir acá es que, teniendo en cuenta que no existe lo grande sin lo pequeño, todas las escalas establecidas las tomamos como base para cada una de ellas la medida nuestra, la medida de la persona, del humano, que es una de las primeras de las cuales tenemos noción en nuestra vida. Por ejemplo, para establecer la altura media del techo, una puerta media o una ventana media, se utilizó como medida principal para escalar estos elementos la medida del hombre. O sea, si nuestra medida hubiera sido otra en un principio, la medida de una puerta promedio hubiera sido completamente diferente. Otro de los elementos visuales que tenemos es la dimensión o la representación de volumen en formatos bidimensionales, que trata de producir sensación de realidad. Depende de gran medida de la ilusión, pues en ninguna representación bidimensionalidad existe el volumen real, solo está implícito. O sea que en ningún plano bidimensional, como por ejemplo el de la pantalla de nuestra computadora, va a existir una tridimensionalidad, pero sí podemos, mediante juego de luces y sombras, hacer que quede de modo implícito. Por ejemplo, de esta forma. Bien, acá creo que se entiende. Nosotros, este elemento es un elemento bidimensionalidad, solo tiene dos dimensiones, una es el alto y la otra es el ancho. Pero bien nosotros, con juegos de luces y sombras, vamos a poder crear una falsa tridimensionalidad o una sensación de tridimensión, de volumen, para que ustedes entiendan. La perspectiva o simulación de la dimensión es una de las capacidades principales de la fotografía, aunque aún no se puede competir con la visión periférica del ojo, como por ejemplo el ojo de pez, que tiene grandes distorsiones, o el lente normal, que no alcanza la amplitud del campo del ojo, o del teleobjetivo, que contrae el espacio, o un gran angular que ensancha el espacio. Y la última de los elementos básicos de la comunicación visual es el movimiento, que es uno de los elementos que vamos a estudiar también a continuación en las próximas clases. Es una de las fuerzas visuales predominantes en la experiencia humana, aunque presente en el modo visual con más frecuencia de lo que se cree. Su sugestión en formulaciones visuales estáticas sea más difícil de conseguir sin distorsionar la realidad, pues este movimiento no existe. Se debe a la persistencia de la visión. Además, el ojo se mueve por las preferencias izquierda-derecha, arriba-abajo. Bien,
lo que habla un poco acá es de el movimiento en la imagen. No es un movimiento real, sino más bien un movimiento que nosotros generamos del ojo del receptor hacia donde nosotros queremos. Es por eso que al hablar de diagonales, por ejemplo, hablábamos de una cierta direccionalidad, una línea que tiende a trazar un camino desde un lugar hacia el otro, que ese camino el ojo lo va a seguir, y de esta forma podemos ir trazando un cierto camino en el cual nosotros hacemos que el lector o receptor vaya para donde nosotros queremos mediante el movimiento. Acá, bueno, yo me agarré un apunte que amplía un poquito más el tema de la dirección visual y el movimiento. Es un poco básico, en las próximas clases lo vamos a estar viendo de forma más detallada. Dice que la dirección visual de cada uno de los contornos que vamos a ver expresan alguna de las tres direcciones visuales básicas. O sea, la dirección horizontal, la vertical y la oblicua. Todos los contornos básicos son fundamentales, figuras planas y simples que pueden describirse y realizarse de forma fácil. A partir de estos contornos básicos y mediante combinaciones y variaciones podemos construir todas las formas básicas e imaginarias que se nos ocurran. Dependiendo de cómo coloquemos ciertas figuras, podemos tener una sensación u otra. Por ejemplo, el triángulo y el cuadrado, si los representamos apoyados en la base, nos dará una sensación de estabilidad y también de estatismo. Bien, era lo que comentábamos recién. Un cuadrado o un triángulo prácticamente apoyado sobre la base de nuestro lienzo nos va a dar una sensación de estatismo, de que no se está moviendo hacia ningún lado, ningún elemento, lo que hace que la imagen tenga poca dirección visual. Por el contrario, nos va a generar una sensación de estabilidad y relajación. Sin embargo, si lo representamos apoyado en uno de sus ángulos, tendremos sensaciones contrarias de inestabilidad y dinamismo. Eso es justamente, yo les comentaba recién, que el triángulo apoyado sobre su base nos genera una sensación de estabilidad, pero si por el contrario lo que hacemos es apoyarlo por el lado contrario a su base, de esta manera lo que nos va a generar es una sensación de inestabilidad, una sensación de dinamismo. El triángulo es menos estático que el cuadrado, ya que al tener cierta angularidad en sus lados, puede transmitir un movimiento ascendente o descendente. Nosotros, por ejemplo, invirtiéndolo verticalmente, como les comentaba anteriormente, con un triángulo apoyado en su base, en la base de nuestro lienzo, de nuestra imagen, nos va a generar una cierta sensación de estabilidad, nos va a generar un poco menos de dinamismo, porque le va a transmitir al cerebro la idea de que no hay nada en movimiento en esta imagen, está todo parado, por así decirlo, pero no nos va a generar una sensación tan estable como el cuadrado, porque podemos ver que tiene un poco más de angularidad. Cada una de las formas tiene asociada una dirección visual. Así el cuadrado y el rectángulo llevan asociada la horizontalidad y la verticalidad. El triángulo, la horizontalidad y la dirección diagonal, y el círculo, la curva y la sensación de rotación o de giro. Entonces, nosotros, al tener
cuadrado, decía acá en el apunte, que nos va a generar una sensación de estabilidad y que va a tener asociada las formas horizontales y verticales. Esto, para que ustedes lo entiendan, no es simplemente el hecho de poner una forma, sino más bien de ubicar cualquier cosa en una forma de plano rectangular, nos va a generar esta sensación. Por ejemplo, voy a mostrarles otro ejemplo que tenemos guardado en otro PDF de dirección visual. Bien, por ejemplo, en estas páginas web, más en esta, vemos que este texto está ordenado en una especie de rectángulo. Está de esta forma, ¿no es cierto? Es un rectángulo vertical. Como decía acá, que cada forma está asociada a una dirección visual. El cuadrado y el rectángulo llevan asociados la horizontalidad y la verticalidad. En este caso que yo les mostraba, esta página nos va a generar una sensación de verticalidad, porque el rectángulo está más o menos de esta forma. Por el contrario, las formas triangulares van a tener una cierta horizontalidad, pero lo que nos va a generar es una sensación de diagonal. Después vamos a estudiar qué nos transmiten las diagonales y para qué se utilizan, pero en este caso, cuando ustedes ponen una forma triangular, las líneas diagonales del triángulo nos van a generar esas líneas diagonales que estamos buscando. Y por el contrario, las formas circulares, decía que nos generaban una sensación de rotación y se va a asociar también con la curva. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un círculo, no nos va a generar ningún tipo de estabilidad. Si nosotros ponemos un círculo en el punto que lo pongamos, nos va a generar la sensación de que se puede llegar a mover, de que puede llegar a rotar. ¿Hasta acá se entiende todo bien? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a seguir entonces con la última parte de lo que es dirección visual y movimiento. El dominio de la referencia horizontal-vertical facilita la sensación de equilibrio, al contrario del dominio de la sensación diagonal, que constituye una fuerza direccional más inestable. Es justamente esto lo que les decía con la direccionalidad que nos transmite, por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo, va a ser mucho menor que la que nos transmite un triángulo. Si nosotros buscamos varios de los elementos utilizando para estos planos un triángulo, nos va a generar cierta sensación de tener que correr la mirada hacia otro de los elementos. Bien, esto lo veíamos recién, de la dirección, que cada uno de los contornos que hemos visto anteriormente expresan tres direccionalidades visuales básicas con un fuerte significado asociativo. Lo leíamos recién, que el cuadrado es horizontal y vertical, el triángulo diagonal y el círculo la curva. Otro de los elementos visuales que podemos citar, vimos recién, el plano, permite fragmentar y dividir el espacio. De esta forma podemos delimitar y clasificar las diferentes zonas de nuestra composición. Para que ustedes entiendan, un plano sería cualquier figura que tenga un color sólido. Por ejemplo,
este triángulo es un plano de color. Lo que hace es delimitar el interior de sí mismo con el exterior. Y la textura, decíamos que consiste en la modificación o variación de la superficie de los materiales utilizados. Lo veíamos recién con el círculo que dibujamos, al cual le aplicábamos cierta textura. Veíamos que nos da la sensación de que está hecho de un material en específico. Y otra cosa que comentábamos recién es el movimiento. Es una propiedad muy importante que aporta connotaciones de dinamismo y fuerza. En las obras gráficas puras no existe movimiento real, lo que decíamos recién, pero sí se encuentra implícito en ciertos elementos que se puede conseguir con ciertas técnicas que engañan al ojo humano, o representando elementos que sí lo tienen en el mundo real, como por ejemplo nosotros este círculo lo cambiáramos por una rueda, que es algo que ya sabemos que tiene movimiento, lo asociamos con el movimiento, va a ser mucho más fácil hacer implícito ese movimiento en una imagen fija. El movimiento deberá ser entonces un movimiento rítmico que genere la percepción de viajes sobre el campo visual de tal forma que la vista se mueva siguiendo trayectorias rítmicas. O sea, el movimiento va a ser justamente lo que va a generar una percepción de viaje del ojo de un elemento hacia el otro. Es como que describe una trayectoria y lo vamos a utilizar para hacer el camino que nosotros queremos que el ojo del receptor siga. Y también se detenga para una fijación breve o prolongada allí donde algo retiene su atención y su interés. Bien, entonces lo que nosotros podemos concluir acá es que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que el lector vaya de un punto hacia el otro con su mirada, podemos utilizar elementos gráficos que nos transmitan cierta direccionalidad como un triángulo o un círculo. Por el contrario, si nosotros quisiéramos que el lector se detenga para una fijación breve o prolongada, allí donde algo retiene su atención, podríamos utilizar, por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo, que dijimos que tiene mucho más sensación de relajación, mucha menos direccionalidad que otro tipo de planos. Al leer, entramos en el canal de la línea y la sucesión de líneas. Los ojos pueden elegir su propio orden y velocidad de lectura. En cada detención evaluamos lo que estamos mirando. Captamos el contenido ideativo y los significados formales de los que figuran los movimientos y el ritmo. Un movimiento con ritmo nos indica si la línea tiende a elevarse o descender. Vemos que una forma se acerca o se aleja de otra, pero el movimiento perceptual dependerá por entero de nuestras asociaciones. Bien, y les mostraba algunos de los ejemplos que comentaba anteriormente. En esta figura vemos cómo las diagonales nos marcan un ritmo, un patrón de lectura. Lo primero que vemos, teniendo en cuenta las clases anteriores y la jerarquía por orden de lectura, que el cerebro siempre lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo, lo primero que vamos a ver es Fernet Branca. Luego, por diagonalidad, vamos a leer después la palabra único. En este caso también lo que vemos primero es el mouse, por tener un color que contrasta mucho más con el fondo y por tener cierta tridimensionalidad causada por su sombra. Luego, por la direccionalidad de esta línea diagonal, nuestro ojo se va a dirigir hacia abajo, siguiendo como una especie de camino ante ella, que nos va a llevar justamente a la tapita de la cerveza que protagoniza esta marca. En este caso también lo que vamos a ver es Coca-Cola, primero porque está adelante de todo en el plano,
y siguiendo la direccionalidad de la botella, que sigue una línea diagonal, nos va a llevar paulatinamente desde la palabra always hasta la palabra siempre, está debajo de todo. Y en esta lo mismo. Lo primero que vamos a ver es la parte superior y nos va a llevar como con una línea vertical siguiendo un camino hacia la palabra Fanta, que es lo que está debajo, como con una especie de flecha. Bien, hasta acá se entendió todo. Creo que vamos a ir cerrando esta clase. Me gustaría responder algunas dudas de ustedes si es que las tienen. Bien, les recuerdo que la próxima clase va a ser el día viernes a la misma hora, a las 16. Vamos a estar ampliando un poco estos conocimientos y viendo cómo lo podemos aplicar en el Adobe Photoshop para realizar alguna especie de publicidad visual. Y viendo cómo podemos ir creando algo, siempre teniendo en cuenta estos elementos visuales. Bien, si no tienen ninguna duda, voy a ir dando por terminada la clase. Me voy a despedir y los voy a dejar hasta la próxima.